Y es el mejor tiempo que usted y yo experimentamos cuando estamos en la presencia de Dios. Amén. En esta noche yo quiero invitarle para que usted esté atento a la palabra de Dios y pueda acompañarme en la lectura de la palabra que estaremos realizando en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y usted que está allí conectado a través de esta transmisión, le bendecimos en el nombre de Jesús. Recuerde que usted es importante para Dios y para nosotros también. Amén. Le invito para que comparta la transmisión en esta noche. Recuerde que hay una persona o una familia que pueda estar esperando una palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que nos cambia, nos transforma, nos ministra. La palabra de Dios que nos bendice y nos guía hacia la salvación. Amén. En esta noche nos ubicamos en el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 19, y es subtitulado este precioso pasaje que de verdad es muy hermoso. Hijo de Abraham. ¿Cuántos hijos de Abraham habemos aquí? ¿Cuántos somos hijos de fe? Amén. Qué bendición. Dice la palabra así en el nombre de Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Qué hermoso pasaje. Jesús y Zaqueo. Ahí en esta noche, mire que en este hermoso título vemos a un hombre lleno de santidad, un hombre lleno de amor, un hombre lleno de Dios, que es Jesús, allí al lado de otro hombre que era todo lo contrario, ¿verdad? Lleno de pecado, de maldad, lejos de Dios, vacío. Y dice la palabra de Dios que Jesús llega a esta ciudad, iba pasando por Jericó, y Zaqueo, jefe de los publicanos. Oiga, este hombre que dice la Biblia que era rico también, y créame que cuando la palabra de Dios da una de estas características y dice que era rico, es porque verdaderamente este hombre poseía muchos bienes. Es que cuando la Biblia, por ejemplo, habla también de aquel joven rico, es porque abundaba en bienes. Cuando la palabra del Señor da esas características, es porque verdaderamente son grandes posesiones. Y Zaqueo era un hombre rico, pero también era jefe de los publicanos. Entonces, este era un hombre que, aunque era del pueblo de Israel, ¿sí?, era perteneciente al pueblo de Dios. Este era un hombre que trabajaba para el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, este era un hombre no bien visto en aquel pueblo. Era un hombre no bien visto por sus compatriotas, porque era un hombre que cobraba de más aquellos impuestos. Imagínense la gente esforzándose, trabajando para pagar aquellos impuestos que de por sí eran costosos, y este hombre cobraba mucho más. ¿Y a quién le gusta que le cobren más de lo que debe pagar?
¿Será que alguno de nosotros que vamos a un supermercado nos va a gustar que a un producto le pongan un precio duplicado, triplicado? A ninguno nos gusta, aunque tengamos el dinero para pagarlo, no nos gusta cuando nos cobran de más injustamente, amén, porque precisamente eran cobros injustos. Entonces, la gente de aquel pueblo aborrecían a Zaqueo, y con justa razón, amén, y con justa razón, porque a veces nos aborrecen de manera justa, amén, porque en realidad Zaqueo, aunque era rico, pues era un hombre injusto, egoísta, egocéntrico, ¿sí? No le importaba pasar por encima de los demás, sino que él quería seguir enriqueciéndose a costa de los más necesitados. Entonces Zaqueo escuchó un día hablar de Jesús. ¿Por qué escuchó hablar de Jesús? Hombre, porque Jesús estaba realizando muchos milagros, señales, prodigios. Dice la palabra de Dios que por donde quiera que Jesús pasaba, todos los enfermos eran sanados y las personas poseídas por demonios eran libres. Jesús estaba brindando perdón, Jesús estaba brindando salvación, Jesús estaba enseñando la palabra del Padre, y entonces la fama de Jesús se extendía. Era inevitable que a oídos de muchas personas, tanto ricos como pobres, llegara la voz de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, a los oídos de Zaqueo también oyó lo que Jesús, también llegó lo que Jesús estaba manifestando aquí en la tierra. Amén. Y dice la palabra de Dios que entonces Zaqueo, este hombre pecador, quiso ver, procuró ver, se esforzó, se preocupó, anheló ver quién era Jesús. Aquel hombre del que muchos hablaban, aquel hombre del que muchos estaban diciendo que era el Hijo de Dios, porque él estaba manifestando las señales que ciertamente habían hablado los profetas muchos años antes, que el Hijo de Dios, el Príncipe de Paz, vendría para sanar, para liberar, para él mismo tomar nuestras enfermedades, llevar nuestras dolencias. Y muchos podían decir, ciertamente por esos milagros, por esas señales, este es el Hijo de Dios, amén. Y aunque algunos veían las señales, los milagros, los prodigios, lo veían como un profeta más, como un rabí, como un maestro. Pero qué bienaventurados aquellos que lo vieron como el Hijo de Dios, como el Salvador enviado, amén. Entonces Zaqueo escucha aquella gran noticia, Zaqueo escucha hablar de Jesús y procuró ver quién era Jesús. Pero para Zaqueo era difícil llegar donde estaba Jesús, porque a Jesús le rodeaban multitudes, 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 personas seguían a Jesús, porque había necesidad. Así como hoy sigue habiendo necesidad de un milagro, de una sanidad, sigue habiendo necesidad de ser perdonados, de ser libres, de ser salvos, amén, de ser instruidos en la palabra de Dios. Así también la gente tenía necesidad, hoy sigue teniendo necesidad. Por eso la gente buscaba a Jesús, y hoy muchos también buscamos a Jesús, porque en él tenemos una respuesta, amén. Zaqueo procuró ver quién era Jesús. Le era difícil porque ¿quién le iba a querer abrir el camino a Zaqueo? Si era señalado, era un hombre aborrecido, era un hombre no bien visto, era un hombre que cuando una familia lo veía, ¿sabe? Lo menospreciaban, aunque tenía dinero. Entonces, muchas veces tener dinero no implica que vamos a ser queridos por muchos. Amén, o por todos. Y sabe, Zaqueo, un hombre pequeño, procuró ver quién era Jesús. Entonces, ante este impedimento de la multitud, él decide subir a un árbol sicómoro. Estos árboles altos, gruesos, Zaqueo de baja estatura, brazos cortos, piernas cortas, pues le era difícil subir a aquel árbol. Pero dice la palabra de Dios que él subió a aquel árbol. Esto implica que para buscar a Dios, aunque hayan obstáculos, aunque hayan oposiciones, aunque hayan dificultades, si nosotros procuramos ver a Jesús, conocer a Jesús, porque Zaqueo no se conformó con escuchar lo que Jesús estaba haciendo. Zaqueo no se quedó conforme con saber de Jesús. Él procuró, se esforzó por ver
con sus propios ojos quién era Jesús. Y qué bonito que nosotros leamos sobre lo precioso que es Dios, lo grande que es el Señor. Qué bonito que nosotros escuchamos de los milagros que hace Jesús, de las maravillas que hoy Él sigue haciendo. Es hermoso que nosotros procuremos conocer a Dios en la intimidad. Procuremos conocer quién es Dios, experimentar su presencia en nuestra vida. No porque nos digan, no porque nos han contado, sino que nosotros procuremos tener tiempo de calidad en la presencia de Dios para tener encuentros con Dios. Zaqueo quiso tener un encuentro con Dios, amén. Quiso tener un encuentro con Dios, procuró, se esforzó, venció obstáculos, venció las oposiciones. Y dice la palabra de Dios que Zaqueo logra subirse a aquel árbol. Si usted y yo procuramos conocer más a Dios, acercarnos más a Dios, lo vamos a lograr. Amén. Lo vamos a lograr. No hay pecado que nos pueda detener. No hay señalamiento. No hay menosprecio. No hay nada ni nadie que nos puede detener cuando usted y yo nos disponemos a buscar a Dios y a saber quién es Dios y qué puede hacer por nuestra vida. Amén. Mire que aquella mujer enferma con flujo de sangre por 12 años, ella tenía muchos obstáculos también. No era lícito que ella estuviese cerca de la multitud. Una mujer agotada, enferma, sin fuerzas. Dice que ella dispuso en su corazón tocar siquiera el borde del manto de Jesús, porque ella decía dentro de sí que siquiera tocaba el borde de su manto sería salva. Ella se esforzó, fue perseverante y lo logró. Y así nosotros también, en los caminos de Dios, debemos esforzarnos, ser perseverantes y luchar para ver a Dios, conocer a Dios, tener experiencias con nuestro Padre Celestial. Amén. Zaqueo, estando en aquel árbol, dice la palabra de Dios que Jesús lo vio. Qué hermoso cuando Dios pone su mirada en nosotros. Y si hoy estamos en este lugar es porque Dios tomó una iniciativa en nuestras vidas. No fue que un día nosotros dijimos voy a buscar a Dios, es mi tiempo para buscar a Dios, es necesario que yo busque a Dios. No, fue que un día Dios nos miró y nos miró con amor. Amén. Porque dice la palabra de Dios que sin Jesús en el mundo nosotros estamos muertos en delitos y en pecado. Amén. Y si alguno dice que no ha cometido pecado, este se engaña a sí mismo. Lo dice en el Evangelio de Juan. Porque todos de una u otra manera fallamos. Amén. Y es cuando empezamos a caminar con Dios que nos damos cuenta que ciertamente estábamos muertos en delitos y pecados. Con pensamientos inicuos, con palabras deshonestas, con señalamiento, murmuración. Tantas cosas. Es una lista interminable de pecados en los cuales usted y yo podemos vivir cuando estamos lejos de Dios. Amén. Porque en esta sociedad pensamos que pecado es solamente robar y matar, ¿verdad? Pecado es adulterar. Sí, son pecados que uno dice, bueno, si yo no he hecho esto, soy una buena persona. Y si nosotros hacemos una encuesta en esta ciudad y preguntamos, ¿usted cree en Dios? Sí, todos nos van a decir que creen en Dios. Poquitas las personas que de pronto nos dicen son ateos o algo así. Pero muchos nos van a decir, yo sí creo en Dios. Y, ¿sabe? Nos dicen muchas veces que son buenas personas. Amén. Hay personas que se catalogan a sí mismos como buenos. Amén. Porque no han robado y tampoco han matado a alguien. Amén. Pero qué lindo que es eso. Zaqueo sintió una necesidad. Él perseveró, se esforzó, procuró ver quién era Jesús. Y Jesús lo ve. Entonces Jesús también ha puesto su mirada en nosotros. Amén. Jesús también ha dedicado tiempo para nuestras vidas. Dios ha invertido un tiempo en nosotros. Nos ha mirado con amor, no importando nuestra condición de pecado, de maldad. Como estábamos, Dios nos amó primero. Y qué lindo que nosotros también podamos amar a Dios, corresponder ese amor incomparable que Él nos sabe brindar. Amén.
Jesús mira a Zaqueo. Entonces usted y yo debemos sentirnos afortunados de que Dios ha puesto su mirada sobre nosotros. Él ha fijado su mirada sobre nosotros y las cosas no terminan allí. Amén. Esto no termina en que Jesús ve a Zaqueo, sino que le dice a Zaqueo, Zaqueo, lo llamó por su nombre. Y qué hermoso que Dios conoce nuestro nombre. Nos llama por nuestro nombre, nos ama, amén. Dios nos ha conocido. Dios ha tomado una iniciativa de salvación y de bendición en nuestra vida. Le dice Zaqueo, date prisa, desciende de ese árbol. Es necesario que pose hoy en tu casa. Amén. Qué lindo que Jesús le hace esa invitación a Zaqueo. ¿Cómo se pudo sentir Zaqueo cuando Dios lo llama por nombre? Y qué lindo cuando Dios nos habla específicamente a nuestras vidas. Y yo sé que a muchos Dios nos ha hablado directamente. A muchos Dios nos ha hecho quebrantar en su presencia. Muchos hemos experimentado ese amor de Dios, esa presencia de Dios. Muchos hemos experimentado esa intimidad con Dios. Muchos hemos experimentado lo que es que Dios tenga un tiempo especial con nosotros. Le dice Zaqueo, desciende, date prisa, que es necesario que pose hoy en tu casa. Y hoy Dios quiere que dispongamos nuestro corazón para Él. Hoy Dios quiere que nosotros quitemos todo obstáculo, toda barrera, todo impedimento, ¿sí? Y nosotros podamos disponer nuestro corazón para que hoy Dios pueda posar en nuestro corazón. Porque pasamos muchos momentos difíciles a veces, tristeza, soledad. ¿Sabe por qué? Porque no le abrimos nuestro corazón a Dios como Él quiere. Y Jesús le dice, date prisa. Y ¿sabe? Zaqueo fue obediente. Y allí empieza también la victoria de este hombre. Amén. Allí comienza la victoria de Zaqueo, en que él desciende de aquel árbol. Y cuando la palabra de Dios nos dice que Zaqueo desciende de ese árbol, esto implica también que nosotros, cuando nos disponemos a buscar de Dios, a obedecerle a Él, debemos tener una actitud de humildad. Amén. Porque es necesario para que Dios entre a nuestra vida, entre a nuestra casa, entre a nuestra morada, entre a nuestro corazón, que nosotros tengamos un corazón humilde, dispuesto para Él, corazón sencillo, y es lo que Él ama. Miren la posición donde estaba Zaqueo económicamente, mire cómo estaba en aquel árbol, ¿sí? Por encima de los demás. Y esto lo llevamos a ese ámbito espiritual y también representa que nosotros debemos bajarnos de pronto de esa actitud orgullosa, prepotente, que necesitamos muchas veces a Dios en medio de la situación que vivimos, pero cerramos nuestro corazón, cerramos nuestros oídos. No queremos obedecerle a Él, pero hoy Dios dice, abre tu corazón, dispón tu corazón, porque quiero posar en tu casa, quiero morar en ti, quiero que experimentes lo grande de mi presencia, lo grande que yo puedo hacer en tu vida y por tu vida, amén. Qué hermoso que es Dios. Entonces Zaqueo va, prepara su casa, ¿verdad? Para recibir la mejor visita del mundo, amén. La mejor visita para recibir al Hijo de Dios. Y sabe, para que Dios entre a nuestra vida a través de su Santo Espíritu, es necesario que nosotros nos dispongamos en humildad, en sencillez, que nos dispongamos en obediencia, porque Zaqueo tuvo que obedecer, tuvo que humillarse, tuvo que darse prisa. Oiga, el jefe de los publicanos corriendo hacia su casa, porque iba Jesús para allá. O sea, el que tenía autoridad sobre muchos, ahora se estaba dejando gobernar por el Hijo de Dios. Amén. Estaba siendo obediente, estaba demostrando humildad. Y esa es la plataforma para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Y siempre yo lo digo,
es la humildad. Porque hay mucha gente que conoce a Dios, pero no son humildes. Hay mucha gente a la que se le habla de Dios, pero no son humildes. Hay mucha gente que no ha querido disponer el corazón en humildad para Dios. Y sabe, la palabra nos enseña y nos demuestra a través de diferentes pasajes que la humildad es la plataforma para que Dios haga grandes cosas en nuestra vida, para que Dios se glorifique. ¿Y sabe por qué muchas veces nosotros nos cuesta obedecer? Porque nos falta humildad. Amén. Entonces Zaqueo obedece, se da prisa, va y prepara en su casa banquete y demás, prepara a su familia. Seguro les dijo, para acá viene Jesús. Ese hombre del que todos están hablando últimamente, ese hombre que está sanando, que está liberando, ese hombre viene para casa. Amén. Qué hermosa visita iba a recibir Zaqueo. Amén. Y ciertamente Jesús llega a la casa de Zaqueo. Llega a casa de Zaqueo. Y la gente empieza a murmurar. La gente comienza a señalar a Jesús. Ya no solamente a Zaqueo, sino que empieza a señalar a Jesús y a decir, ¿cómo es posible que Jesús venga a morar en esta casa de pecadores? ¿Cómo es posible? Señalando también a Zaqueo. Y sabe, hay mucha gente que se va a querer oponer al propósito de Dios en nuestras vidas. Hay mucha gente que se va a levantar para que Dios no cumpla su propósito en nosotros. Gente cercana se va a levantar, se van a oponer con argumentos fuertes para que usted y yo no recibamos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero sabe, a pesar de que a Zaqueo lo señalaban, lo menospreciaban y demás, él siguió dispuesto para Dios. Y mire, Jesús, el Hijo de Dios, fue señalado, fue juzgado. ¿Por qué? Por atender a un hombre pecador. Y hoy seguimos viendo esto, que hay mucha gente que peca, pero que obedece a Dios, que se dispone para Dios, que se esfuerza por tener un corazón humilde para acercarse a Dios, para experimentar lo grande de Dios, para ver la gloria de Dios en su vida. Amén. Y así hay mucha gente que hoy dice, pero ¿cómo Dios va a ayudar a esta persona? ¿Por qué Dios ama a esta persona? ¿Por qué Dios le bendice? ¿Acaso Dios no se da cuenta que esta persona hace esto, hace aquello? Pero Dios ve un corazón dispuesto, un corazón obediente para Él glorificarse. Y sabe, cuando Zaqueo ve la visita de Jesús en su casa, me imagino aquella gloria, aquella presencia, aquella atmósfera, aquello tan maravilloso que se sentía en ese hogar, la presencia de Dios impactante de una manera sobrenatural. Y dice la palabra de Dios que Zaqueo se sintió como ese hombre que no era digno de que Jesús estuviera en su casa. Zaqueo se sintió redarguido por la presencia de Dios. ¿Sabe? Aunque muchos murmuraban y señalaban a Zaqueo, nadie le decía directamente lo que él estaba haciendo mal. Pero Zaqueo sintió la gloria de Dios en aquel lugar, que él mismo pudo reconocer que estaba pecando, que estaba fallando, porque basta la presencia de Dios en nuestra vida de una manera especial. Cuando Dios entra a nuestro corazón, cuando tenemos un encuentro especial con Él, no es necesario que alguien nos señale. No es necesario que alguien nos diga lo malo que estamos haciendo, en el pecado que estamos, sino que la presencia de Dios misma nos va a convencer de pecado y de maldad. Amén. Es Dios quien nos convence, no es el hombre. Por eso muchas veces las personas nos dicen nuestro pecado y no hay cambio en nosotros, porque ellos nos están señalando, están murmurando y quieren cambiarnos con sus fuerzas. O somos nosotros los que señalamos el pecado de una persona, de nuestra familia, y por eso no vemos el cambio en ellos, porque ellos no han abierto su casa, no han abierto su corazón para recibir a Jesús. Por eso no hay cambio. Pero cuando es Dios, cuando somos nosotros los que nos disponemos y tenemos un encuentro con Jesús, nadie nos va a tener que decir, estás haciendo esto mal,
estás haciendo esto que no agrada a Dios, sino que el mismo Espíritu Santo de Dios nos va a guiar, nos va a redarguir y nos va a preparar para que usted y yo abandonemos aquello que no agrada a Dios. Mira que Zaqueo dice, si en algo he robado a alguien, como si no supiera que había robado. Si en algo he defraudado a una persona, se lo devolveré cuadruplicado. Y esta es la actitud de una persona arrepentida. Amén. Cuando nosotros nos arrepentimos, queremos restaurar, queremos arreglar el daño que hemos hecho. No basta con arrepentirnos. Debemos solucionar aquello que hemos hecho en la medida que nos sea posible. Amén. Porque hay cosas que se salen de nuestras manos restaurar. No lo podemos hacer. Solo podemos orar, pedirle perdón a Dios, que Dios se glorifique. Pero hay cosas que nosotros no vamos a poder enmendar. No vamos a poder solucionar. Amén. Pero si está a nuestro alcance hacerlo, debemos hacerlo. Porque estas son una de las señales que implican arrepentimiento. Amén. Entonces Zaqueo se siente redarguido por la presencia de Jesús y él le dice a Jesús, y me hace recordar cuando el apóstol Pedro también, Dios le permitió tener aquella pesca, aquella gran pesca, esa pesca milagrosa, y entonces el discípulo Pedro cae arrodillado y dice, no soy digno de ti, Jesús, porque había una presencia de Dios tan grande, tan impresionante, y él reconoce que verdaderamente estaba delante del Hijo de Dios y reconoció que no era digno de él. Entonces Zaqueo también reconoce que no es digno de Dios. ¿Y quién de nosotros podemos decir que somos dignos de Él? Que es santo, 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 3 veces santo es Él. ¿Quién puede decir que es digno? Si diario nosotros pecamos con pensamientos, con palabras, con actitudes, con tantas cosas que nosotros sabemos que desagradan a Dios. Ninguno de nosotros podemos decir somos dignos, pero sabemos que la gracia de Dios está en nuestras vidas, que por fe somos salvos, que a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario somos redimidos, no porque lo merecimos, no porque lo buscamos, sino porque así a Dios le plació. Y Dios le plació escoger a Zaqueo, amén. A Dios le plació escoger a Zaqueo. Y si Dios lo quiso así, ¿quién se iba a poder oponer? ¿Quién iba a impedir lo que Jesús fue a hacer a la casa de Zaqueo? Nada ni nadie podía impedir el plan, el propósito de Dios en la vida y en el hogar de Zaqueo. Porque no solamente Zaqueo pudo recibir la salvación, la bendición, la visitación, la gloria, la experiencia inmensa de tener a Cristo en su casa, sino que también su casa recibió salvación y bendición. No es con nuestras fuerzas que vamos a cambiar a nuestra familia, no es con nuestras fuerzas que vamos a cambiar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos. No es con la fuerza nuestra, es con la gloria de Dios, es con la presencia de Dios, es con la intervención de Él. Amén. No es como nosotros queremos, no. No es como nosotros vemos las cosas. Es como Dios quiere, es como Dios las permite, es como Él lo quiere y solamente Él lo sabe hacer. Entonces, si nosotros estamos en esa condición como Zaqueo, llenos de pecado, pero Dios puso la mirada en nosotros, oiga, qué afortunado, qué privilegio. El privilegio más grande, el título mayor que podemos recibir, y es ser llamados hijos de Dios. No importa si nos señalan, no importa si nos critican, no importa si se levantan las personas o el enemigo. Nosotros debemos tener la convicción de que somos hijos de Dios y que lo que Dios empezó en nosotros lo va a terminar. Él nos va a perfeccionar, Él nos va a lavar, Él nos va a limpiar, Él nos va a cambiar, Él nos va a transformar.
va a enderezar nuestros pasos, nos va a dar salvación, porque solamente Él lo puede hacer. No es nuestra familia, no son las personas que nos señalan, no, es el poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Y sabe, Jesús deja callada a aquellas personas que dijeron: ¿cómo es posible que Jesús venga a morar a casa de este hombre pecador? Y Jesús les dice: ¿acaso yo he venido por los que están sanos? Yo he venido es por los que están enfermos, por los que están muertos en delitos, en pecados, en maldad. Por eso he venido y por eso he puesto mi mirada en Zaqueo. Y aun cuando muchos aquí, ahí en la casa de Zaqueo, cuando muchos sientan que son dignos, aun cuando muchos sienten que están listos para ir al reino de los cielos, aun cuando muchos sienten que son perfectos, yo he puesto mi mirada en Zaqueo, porque este es hijo de Abraham, este es hijo de fe. Y en esta noche usted y yo nos podemos sentir bienaventurados, bendecidos, porque somos hijos de Abraham, somos hijos de fe, somos hijos amados de Dios, somos especial tesoro de Dios, somos la niña de los ojos de Dios, somos aquellos por quienes Dios pelea, somos aquellos por quienes Dios manda ángeles, somos aquellos por quienes Dios envió lo más amado, lo más precioso que tenía. Lo dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Somos el motivo de aquella sangre derramada en la cruz del Calvario. Somos el motivo de que Jesús sufriera, padeciera tanto dolor en aquella cruz. Y usted que está allí conectado, quiero decirle que usted es importante para Dios. Usted es el motivo por el cual el Padre tuvo que soportar tanto dolor al ver a su Hijo menospreciado, al ver a su Hijo humillado, al ver a su Hijo como aquel cordero inmolado, llevado hacia el matadero. Usted y yo somos el motivo de que aún Dios sintiera tanto dolor. ¿Usted cree que a Dios no le dolió ver a su Hijo crucificado? Claro que le dolió. Y Jesús no quería pasar por ahí. Jesús no quería experimentar todo aquello. Pero quiero decirle que el amor de Dios por usted y por mí, por su familia y mi familia, es tan grande que aún Dios no escatimó ni siquiera a su Hijo unigénito, sino que lo entregó por amor a usted y a mí. Qué hermoso, qué precioso saber que tenemos un Padre amoroso, un Padre incondicional, un Padre que nos ha dicho: no te voy a dejar. Aunque el mundo te dé la espalda, eres mi hijo amado. Aunque el mundo te aborrezca, te señale como a Zaqueo, eres mi hijo. Y lo que he empezado en ti, lo voy a terminar. Yo lo voy a cumplir. Amén. Porque aún los corazones de piedra, dice el Señor, que Él los convierte en corazones de carne, pero Él cumple su propósito en nuestras vidas. En esta noche yo le invito para que usted pueda estar de pie y le vamos a dar gracias a Dios por ese amor incondicional, por ese amor tan grande, por ese amor insuperable. Amén. No sienta que usted es poco, no sienta baja autoestima, no sienta el señalamiento de la gente. No le haga doler lo que la gente dice, no. Usted crea lo que Dios ha dicho de usted, que usted es un hijo de Dios, que usted es especial tesoro de Él. Y yo quiero orar por esas personas que están ahí conectadas y quiero invitarles para que usted haga esta oración conmigo y le pueda decir: Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque me amaste primero. Gracias por lo que has hecho por mí. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón a ti, Jesús. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador de mi vida. Borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida para siempre. Gracias, Dios, por ser mi Padre. Amén y amén. Dios le bendiga mucho más.